A continuación revisaremos la línea de tiempo de la Iglesia Reformada. Entre 1453 y 1648, el mundo vivió una transición radical entre la Edad Media y la modernidad. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio bizantino y abrió nuevas rutas culturales. El Renacimiento impulsó el pensamiento humanista y el regreso a las fuentes ad fontes. Este periodo no representa una innovación, sino una restauración del cristianismo bíblico original, centrado en la gracia, la fe y sobre todo en la autoridad de la Escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad. Eso lo tenemos en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Las condiciones que prepararon la reforma. Como primer punto tenemos crisis espiritual y moral. Durante los siglos XIV y XV, la Iglesia occidental cayó en decadencia. Corrupción clerical, venta de indulgencias, acumulación de poder político. El pueblo desconocía la Biblia y los rituales se habían convertido en formalidades. En el segundo punto tenemos factores intelectuales y tecnológicos. El humanismo renacentista promueve el estudio de las lenguas originales de la Biblia. La imprenta de Gutenberg en 1450 permitió difundir rápidamente las escrituras y las ideas reformadoras. Los estados nacionales brindaron protección a los reformadores y el descontento social hizo que el mensaje de libertad espiritual fuera bien recibido. Los precursores reformadores. Antes de Martín Lutero, Dios ya había levantado voces de reforma. Por ejemplo, John Wycliffe tradujo la Biblia al inglés y afirmó su autoridad. Jan Hus denunció la corrupción papal y Girolamo Savonarola predicó la reforma moral en Florencia. Estas figuras anticiparon principios que luego consolidarían la reforma. En 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis en Wittenberg. Lo que comenzó como una protesta contra las indulgencias se convirtió en un movimiento doctrinal profundo. Las 5 solas. Sola Escritura. La Biblia como autoridad final. Sola fide. Justificados solo por la fe. Sola gratia. Hablaba de salvación por pura gracia. Solo Christus. Cristo como único mediador. Y Soli Deo Gloria habla de toda gloria sola a Dios. En la Reforma Suiza, ideología reformada, en Suiza Ulrico Zwinglio y Juan Calvino desarrollaron una teología centrada en la soberanía de Dios. Calvino por su lado afirma que Dios gobierna todas las cosas y que la salvación depende de su elección misericordiosa. Como doctrinas centrales tenemos soberanía absoluta de Dios, depravación total del ser humano, elección incondicional y perseverancia de los santos. Y en la reforma radical anabaptista, los anabaptistas enfatizaron en el bautismo de creyentes, separando iglesia-estado y la vida comunitaria voluntaria. Promovieron la obediencia personal y el discipulado genuino. En la Reforma inglesa comenzó con Enrique VIII, con el Acta de Supremacía en 1534, al romper con Roma por razones políticas. Luego, bajo Tomás Cranmer, Eduardo VI e Isabel I, la Iglesia de Inglaterra adoptó doctrinas protestantes. Surgió la Iglesia anglicana, una tradición intermedia entre el catolicismo y el reformismo continental. Los conflictos y consolidación del año 1550 a 1648, el catolicismo responde con la contrarreforma en el Concilio de Trento en 1545 al 63, reafirmando sus doctrinas. En 1529 tuvo lugar la protesta de Espira, cuando varios príncipes y ciudades del Sacro Imperio rechazaron los intentos de frenar la reforma. Este evento dio origen al nombre protestantes, en referencia a quienes protestaron en defensa de la libertad de conciencia y de fe evangélica. Finalmente, la Guerra de los 30 años, que fue desde el año 1618 al 1648, trajo devastación y terminó con la Paz de Westfalia, que reconoció oficialmente la coexistencia de credos cristianos en Europa. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12, 18. Las confesiones reformadas. Documentos como la Confesión de Augsburgo en 1530
la Confesión belga en 1561, el Catecismo de Heidelberg en 1563 y la Confesión de Westminster en 1646 consolidaron la doctrina protestante. En la eclesiología reformada, la Iglesia se define como comunidad de creyentes, regenerados, con la predicación como centro y la disciplina como medio de santificación. Los reformadores reconocieron solo dos sacramentos, eran el bautismo y la cena del Señor, entendidos como signos de gracia y comunión espiritual, mas no como sacrificios repetidos. En el impacto cultural y social, tenemos que la reforma transformó la sociedad europea, promovió, promovió la alfabetización para leer la Biblia, introdujo la ética del trabajo y la responsabilidad personal, limitó el poder eclesiástico sobre la política y fomentó las traducciones de la Biblia en las lenguas nacionales. En la línea de tiempo, en todo este periodo tenemos en 1553 la caída de Constantinopla, en 1517 Lutero publica las 95 tesis, 1521 Dieta de Worms, 1529 Protesta de Spira, donde nace el término protestantes, en 1530 la Concesión de Augsburgo, 1545 al año 63 tenemos el Concilio de Trento, en 1563 inicia el Catecismo de Heidelberg, en 1618 la Guerra de los 30 años, 1646 la Confesión de Westminster y en 1648 la Paz de Westfalia. En la evaluación protestante del periodo entre 1553 y 1648, el protestantismo ve una restauración del evangelio bíblico, clarificación doctrinal y transformación cultural. La reforma no fue una ruptura caprichosa, sino un movimiento de renovación espiritual y doctrinal. El redescubrimiento de la gracia, la fe y la palabra cambió para siempre el rumbo del cristianismo. La reforma fue y sigue siendo un llamado a regresar al corazón del cristianismo, a un encuentro personal con Cristo y a vivir bajo la autoridad de su palabra. Más que un movimiento histórico, fue una renovación espiritual que transformó la historia y sigue transformando las vidas hasta el día de hoy. Eso es todo. Muchas gracias.